Bienvenidos a la séptima actualización de formación médica continuada de la COVID-19 de FL Science. Soy el doctor José María Miró, consultor senior del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Clínico de Barcelona, investigador del IDIVAPS y catedrático de Medicina de la Universidad de Barcelona. Los temas que voy a tratar en la próxima hora son los que están en el índice de esta diapositiva y comenzaremos por la situación epidemiológica actual y los datos que hay de mortalidad. Esta es la página web de la Johns Hopkins, que todos ustedes conocen muy bien y que nos dicen en una consulta que he realizado esta tarde que se han diagnosticado más de 250 millones de casos de infección por SARS-CoV-2 que han causado más de 5 millones de muertos, lo que supone una mortalidad del 2%. Y lo que es más importante, en este año 2021 se han administrado más de 7.000 millones de dosis de vacunas. En la parte derecha de la diapositiva pueden ver las 5 olas. Actualmente se están diagnosticando aproximadamente unos 3 millones de casos semanales de SARS-CoV-2 que causan unos 50.000 muertos. Y en la parte inferior en verde, el color de la esperanza, vemos la situación de la vacunación, que en el último mes pues, se ha producido la administración de más de 700 millones de dosis de vacunas frente al coronavirus. En esta otra diapositiva del Financial Times pueden ver la evolución de la mortalidad desde los primeros casos. En la primera ola hubo un pico de 7.000 muertos diarios. En la segunda y tercera ola, en la tercera y cuarta ola se alcanzaron los 14.000 muertos diarios y actualmente nos encontramos con unos 7.000 fallecimientos diarios distribuidos sin ningún predominio por los distintos continentes y regiones de todo el mundo. Es importante destacar que no solamente se registran los fallecimientos por COVID, sino que se pueden calcular los excesos de mortalidad que de forma indirecta pueden originar. Y aquí pueden ver el ranking de estos excesos de muerte. En la parte izquierda de la diapositiva es el porcentaje con respecto a la media histórica de muertes y pueden ver cómo en muchos países sudamericanos esta mortalidad excede el 50%. Y en la parte derecha de la diapositiva es la mortalidad en cifras absolutas y en este caso pues son los Estados Unidos, Rusia, Brasil, México y en menor medida Sudáfrica los países que lideran este exceso de muertes. ¿Qué podemos decir de las variantes de preocupación del SARS-CoV-2? Miren, esta es una diapositiva de Pepe Alcamí, les recomiendo sus webinars también, son muy didácticos, en la cual nos dice que el SARS-CoV-2 es un virus que tiene un alto nivel de replicación, pero que su polimerasa tiene una tasa muy baja de errores, de manera que las mutaciones no se producen en el individuo, sino que se producen a nivel comunitario. De ahí la importancia de la vacunación global para evitar el que aparezcan mutaciones que escapen a la respuesta inmunitaria natural o vacunal. Todos los virus, y en particular el SARS-CoV-2, tratan de modificar a su genoma para tener ventajas evolutivas. Y la más importante es que tengan una mayor capacidad replicativa. Esto favorecerá la entrada en las células, la infectividad y la transmisión. Otros cambios pueden hacerles más efectivos para superar la respuesta innata mediada por los interferones de clase 1 y también la adaptativa mediada por anticuerpos y células citotóxicas. Y esto puede hacer que la infección pueda producir una, enfermedad mucho más grave. En esta revisión de Science de hace ahora unos 3 meses puede verse cuál es la evolución filogenética del SARS-CoV-2 en el mundo. Fíjense que es un virus que está en constante evolución. Aquí pueden ver el análisis filogenético de todas las variantes de preocupación, de intereses y de antiguas variantes de interés. En la actualidad nos movemos con la variante que está predominando en todo el mundo, que es la variante Delta en color naranja. Aquí con más detalle, en esta otra revisión de Cell de hace pues, unos 3 meses, pueden ver desde la cepa original en A, las distintas variantes que han ido apareciendo con las mutaciones que se han generado en la espícula. Como he dicho anteriormente, ahora la que predomina en todo el mundo es la India
que tiene dos mutaciones muy importantes. Una es la E484KQ, que es la que puede asociarse a una reducción de la eficacia de los anticuerpos naturales o vacunales, y también en color verde la 452R, que favorece la infectividad. Todas estas mutaciones ocurren en la espícula. La espícula del SARS-CoV-2, aquí ven alfa, beta y delta. Delta es la que está predominando en la actualidad. Tiene un dominio de unión al receptor. Estas mutaciones a este nivel son las que favorecerán que se pueda acoplar mucho mejor la espícula al receptor AC2, y luego también otras mutaciones en el dominio N-terminal y también en las dos subunidades que constituyen la espícula del SARS-CoV-2, la S1 y la S2. ¿Cuáles son las variantes más importantes y las mutaciones clave? Globalmente, y esto ya lo comenté en la última revisión, debemos a los organismos oficiales, la OMS, el CDC, tanto a nivel americano como a nivel europeo, califican estas nuevas variantes filogenéticas en variantes que deben ser monitorizadas, y ahí tenemos ahora dos que son muy interesantes y que comentaré más adelante, la Mu en Colombia y la Delta Plus en el Reino Unido. Variantes de interés que actualmente, por ejemplo, el CDC considera que no hay ninguna, y luego las variantes de preocupación, que fundamentalmente es la que tenemos en la actualidad, que es la variante Delta y sus distintos linajes. Y luego finalmente hay variables de consecuencias muy importantes, variants of highly consequence. Bueno, si apareciera una de estas variables, tendríamos que hacer un reset, porque los métodos diagnósticos, preventivos y las medidas de tratamiento y vacunas fallarían, ¿no? Afortunadamente, no hay ninguna descrita y esperemos que ninguna aparezca. La otra cosa que es importante es ver cómo estas mutaciones en la espícula pueden favorecer la infectividad o pueden estas mutaciones reducir la eficacia de los anticuerpos naturales o vacunales. Y en este sentido, las que favorecen la transmisibilidad son la D614G, la 501Y y la K417. Y las que se asocian con una cierta resistencia a los anticuerpos, la más conocida y la más importante es la E484K o IC, que es la que se observa también en la variante Delta en la India. Aquí pueden ver todas las mutaciones que se han ido describiendo en todas estas variantes. No voy a entrar en detalle, tienen la diapositiva y la referencia original que les recomiendo del CEU del 19 de agosto, por si quieren ustedes estudiarlo con más detalle. Miren, aquí pueden ver la evolución desde la variante inicial de Wuhan de las distintas variantes de preocupación. Y hoy en día la variante Delta ha desplazado a todas las demás. Estos son datos de agosto, pero sabemos que es la variante que predomina en todo el mundo y en todos los países. La descripción de las características de estas variantes, de esta variante Delta, ya lo comentamos en la última ocasión. Recuerden estas mutaciones importantes, la 614, la 484, la 452, que son las que favorecen que sea 10 veces, un 10% más infectiva que la variante alfa, que fue la que predominó anteriormente a ella. ¿Cómo podemos determinar este aumento de transmisibilidad? Pues lo podemos determinar por pruebas de laboratorio, ¿no? Para ver si este virus puede infectar a células, a líneas celulares. Y aquí pueden ver en líneas celulares que tienen el receptor de la entrada, el AC2, cómo la variante Delta, fíjense, es mucho más infectiva que la variante original con la primera mutación, la D614G. Esto se transmite en la práctica clínica porque la tasa de infectividad es elevada. Esta es una gráfica que me gusta del New York Times en donde se demuestra que el R0 de la variante Delta es de 5 y por tanto este es un virus, el virus de la variante Delta, que es más transmisible que el ébola y que la viruela y tan contagioso como la varicela. Hacia la derecha aumenta la transmisibilidad y ya saben que el sarampión es el virus más transmisible. Una persona puede infectar a 15 por aerosoles y hacia arriba está la mortalidad. La mortalidad del MERS y del SARS era mucho más elevada que la de la variante Delta. Con este R0 de 5 necesitaríamos tener una inmunidad de grupo superior al 80% para que el virus dejara de circular, teniendo en cuenta
que la eficacia vacunal fuera del 100%. Y como veremos más adelante, esto no es así. Por tanto, probablemente nos quedaremos de forma endémica con el coronavirus y tendrá una cierta, quizá en un futuro, estacionalidad. ¿Qué respuesta tenemos a la neutralización generada por las personas que han pasado la infección o por el suero vacunal después de las vacunas, en este caso de mRNA de Pfizer y Moderna? La diapositiva es compleja, pero es muy parecida en todas partes. Miren, la segunda, tercera y cuarta columna se refieren a la variante original, a la variante alfa y a la variante beta, la del Reino Unido y la de Sudáfrica. La de Sudáfrica, que era la que tenía aparentemente una menor susceptibilidad a los anticuerpos. Pues como pueden ver, las distintas variantes delta son tan resistentes como la variante sudafricana, tanto para pacientes que han pasado la infección como para aquellos pacientes vacunados. ¿Qué sabemos ahora? Lo habrán oído en los medios de comunicación de la nueva variante Delta, la Y4.2. Esta variante, digamos, Delta nueva está aumentando de una forma lenta y progresiva en el Reino Unido y actualmente constituye el 11% del total de nuevos diagnósticos por SARS-CoV-2. El otro tema muy importante es que es un 10% más contagiosa que la Delta original, y esto es relevante, y los datos preliminares de la Agencia de Salud Pública del Reino Unido, que ha publicado hace 2 semanas, parece que los datos preliminares de la eficacia de las vacunas no nos dicen que estas no dejen de ser eficaces para prevenir este Delta Plus. Así todo, este incremento y esta mayor transmisibilidad ha hecho que en el Reino Unido esta variante se considere como variante en investigación. Otra variante que es muy importante es la variante Mu, que se describió por primera vez en enero de este año en Colombia y es la que, fíjense, predominan en color azul, casi en el 100% de los casos, y ha desplazado a las otras variantes en este país, y ya les adelanto que probablemente es la variante más resistente a los anticuerpos que se ha descrito hasta ahora. Lo comentaremos más adelante en este sentido. ¿Qué podemos saber de las infecciones de brecha? Es decir, las personas vacunadas pueden infectarse y tener COVID, ¿no? ¿Qué datos tenemos? Esto lo podemos analizar un poco con lo que ha ocurrido en España. Aquí pueden ver primera, segunda, tercera, cuarta, quinta ola. Esta quinta ola no nos la esperábamos cuando la campaña de vacunación comenzó este año en enero y nuestro país, España, tiene las tasas de vacunación más elevadas del mundo. Más del 70-75% de personas ya han recibido las pautas completas, ¿no? Pues bien, a pesar de la vacunación, tuvimos este quinto brote, probablemente en parte debido por la introducción y generalización de la variante Delta en nuestro medio. ¿Qué características tiene el COVID o la infección por SARS-CoV-2 en las personas vacunadas? Están apareciendo ahora muchas publicaciones. Lo primero que me gustaría llamar la atención es qué magnitud del problema supone, digamos, el COVID-19 en pacientes vacunados. Estos son datos del Departamento de Salud de Madison, de Wisconsin, en donde, como pueden ver, está el número total de personas ingresadas o diagnosticadas de SARS-CoV-2 e ingresadas y divididas entre personas que están completamente vacunadas, por tanto, infección a partir de las 2 semanas de la segunda dosis, y personas no vacunadas. Lo que llama la atención es que la vacunación reduce por 3 veces la tasa de infecciones, por 4 la hospitalización y por 10 la mortalidad. Por tanto, a nivel poblacional, la vacunación es realmente eficaz. ¿Qué características tienen los pacientes y qué gravedad tiene el SARS-CoV-2 en las personas que están totalmente vacunadas? Este es otro estudio publicado hace un par de meses en Lancet Infectious Diseases de pacientes, de personas que desarrollaron el COVID. Y el 18% de las infecciones fueron en personas vacunadas, lo que se llama COVID de brecha. Por tanto, significa que hay un 82% que la infección por SARS-CoV-2 predomina
en las personas no vacunadas, el 82% de los casos. De este COVID de brecha, realmente que tuvieran a la infección por SARS-CoV-2 estando completamente vacunados, solo supuso el 6% de los pacientes, 54 de ellos. Por tanto, es una minoría. De cada 100 personas que tienen el SARS-CoV-2, 94 no están vacunadas o están parcialmente vacunadas. ¿Qué características tiene el COVID-19 en estas 54 personas totalmente vacunadas? Pues miren, la mitad tienen una infección asintomática. Una cuarta parte, la infección es leve o moderada. Y en otra cuarta parte, la infección es grave o puede llegar a ser crítica y motivar ingreso hospitalario. Y en un 6% de los casos, los pacientes pueden fallecer. ¿Qué características tiene el COVID grave? Pues lo primero que llama la atención es que, fíjense, aparece en una población muy envejecida. La mediana de edad es de 80 años. Probablemente porque la vacunación en esta población añosa por la inmunosenescencia es menos eficaz. Por tanto, se observa fundamentalmente en personas de edad avanzada, que tienen una mediana de 3 comorbilidades por paciente. Y esas comorbilidades incluyen la obesidad, la enfermedad cardiovascular, la enfermedad pulmonar, neoplasias, diabetes o personas que están recibiendo tratamientos inmunosupresores. Por tanto, ya les avanzo que esta población es una población que debe ser priorizada para recibir la tercera dosis o quizá más dosis de vacunas. También, muy recientemente, hace un mes, ha salido otro estudio describiendo las características del SARS-CoV-2 en pacientes hospitalizados en Estados Unidos. Lo primero que les quiero hacer de nuevo resaltar es que de cada 10 hospitalizaciones o de cada 100, 84 son en personas no vacunadas. Esto es muy relevante. Y solamente el 16% en personas vacunadas. Y pueden desarrollar y pueden ingresar una mediana de aproximadamente 4 meses después de la vacunación completa. ¿Qué características tienen? Pues miren, es gente mayor, hay 14 años de diferencia, y son personas, probablemente porque en Estados Unidos hay un distinto acceso a la vacunación, fundamentalmente de raza blanca. Además, pueden ver que son personas que están en centros de larga estancia, que a veces han estado hospitalizados previamente y que tienen pues, más enfermedades, más comorbilidades como la enfermedad cardiovascular, pulmonar, la diabetes o con situaciones de inmunosupresoras. En este estudio, la obesidad no fue un factor predisponente. Además, y esto es muy relevante, la vacunación redujo de forma significativa el riesgo de acabar intubado y ventilado y la muerte o el riesgo de morirse pues en un 60 y en un 70% de los casos respectivamente. Además, en comparación con los no vacunados, la probabilidad de ser dado de alta del hospital fue muy superior en la población vacunada no inmunodeprimida, en la población vacunada inmunodeprimida, en las personas jóvenes y en las personas de más de 65 años. Por tanto, no hay ninguna duda que sí que pueden ingresar personas en el hospital, pero la vacunación en principio les protege en la mayor parte de casos de la enfermedad grave. ¿Por qué ingresan? Pues esta es otra publicación del New England de ahora hace prácticamente un mes, pues es porque hacen pocos anticuerpos neutralizantes. Aquí pueden ver en los pacientes que tienen un COVID de brecha el nivel de anticuerpos neutralizantes en comparación de un grupo control que no desarrolla esta infección y pueden ver que después, un mes después de la segunda dosis, el nivel de anticuerpos neutralizantes es mucho menor, al igual que el nivel de anticuerpos que tienen justo en el momento del ingreso, en el momento del diagnóstico de la infección por SARS-CoV-2. Por tanto, son personas que tienen pocos anticuerpos neutralizantes. Es importante también resaltar que debido a todas estas personas fueron diagnosticadas de infección por SARS-CoV-2 por biología molecular, pero si se hacen test de antígeno, test rápidos de antígeno, fíjense que casi el 40%
tenían un test de antígeno negativo teniendo una PCR positiva. Por tanto, el test de antígeno en personas vacunadas no descarta la infección por SARS-CoV-2. ¿Qué tenemos de nuevo en el tratamiento médico? Pues esta presentación hace un mes y medio, pues diría que hay muy pocas cosas, pero realmente ha habido una tormenta de información en las últimas semanas que abre muchas esperanzas para tener nuevos tratamientos, sobre todo, les adelanto, a nivel comunitario, ¿no? Conocen muy bien cuáles son las tres, digamos, bases del tratamiento del COVID-19, ¿no? Tenemos que dar heparina profiláctica para evitar la trombosis arterial y venosa debido al estado procoagulante que origina esta infección. Dar antivirales de forma precoz porque predomina el virus en el tracto respiratorio superior e inferior, sobre todo en los primeros días antes de los síntomas y después de los síntomas, y luego cuando hay la tormenta de citoquinas y el paciente desarrolla un síndrome de distrés respiratorio agudo, pues hay que dar tratamiento antiinflamatorio, ¿no? En esta otra revisión del SEL de hace ahora pues 3 meses se ven muy bien las estrategias que podemos tener de intervención, ¿no? Antes de la infección pues podemos dar vacunas o podemos dar profilaxis preexposición en personas seronegativas que puedan trabajar en áreas de alto riesgo de infección. Si hay un contacto de una persona infectada, podemos dar la PEP, la profilaxis posexposición, y luego podemos dar un tratamiento precoz, que ese es el que se daría en pacientes con infección asintomática de alto riesgo o con una enfermedad leve o moderada a nivel comunitario, y el tratamiento pues, más tardío, que es el tratamiento del paciente que ingresa en el hospital, que ya lleva unos cuantos días de síntoma, en la mayor parte de estudios pues entre 5 y 10 días, ¿no? Pues vamos a ver qué avances hay en todos estos campos. Este es el ciclo del SARS-CoV-2, ustedes también lo conocen muy bien y hay distintas dianas terapéuticas. Hemos descartado muchas cosas, pero ahora mismo sabemos que funciona un nuevo inhibidor de la proteasa de Pfizer, por tanto, impide la proteólisis. Tenemos 2 inhibidores de la transcriptasa reversa del SARS-CoV-2, el remdesivir y el molnupiravir, y tenemos los anticuerpos neutralizantes que impiden la entrada del virus. Si vamos a la página web del New York Times, pues esta es la situación de tratamientos activos, ¿no? Ahora tenemos 8 que se utilizan mucho, uno de ellos aprobado por la FDA, que es el remdesivir, pero recuerden, también por la EMA, pero no por la OMS. Y tenemos anticuerpos monoclonales, la dexametasona, el prono, la posición en prono del paciente intubado y ventilado, y luego la ventilación mecánica, ¿no? Y como novedades en estos últimos días, pues bueno, la gran novedad sobre todo son los anticuerpos monoclonales y el molnupiravir, ¿no? Que se está ya evaluando tanto por la FDA o se va a evaluar por la FDA en diciembre, y la EMA está iniciando su evaluación ahora. Pero yo creo que el gran avance en 1 año y medio más importante es que había una necesidad de tener antivirales para el tratamiento comunitario, para el tratamiento en el domicilio de los pacientes. Y el objetivo, esta es una foto preciosa de la Rambla antes del COVID-19, el objetivo es evitar el ingreso hospitalario y la muerte. Esto es lo que pretenden todas estas estrategias, ¿no? Y ya los tenemos aquí. Tenemos aquí nada más y nada menos que 4 opciones terapéuticas. El remdesivir, que ya saben que es intravenoso, pero que se podría dar en programas de tratamiento antibiótico domiciliario. El molnupiravir oral, este nuevo inhibidor de la proteasa de Pfizer, y los anticuerpos monoclonales, que se dan dosis única, ¿de acuerdo? Inicialmente por vía intravenosa, pero ya tenemos otros por vía intramuscular y se están desarrollando por vía subcutánea. Vamos a repasar los datos que tenemos de eficacia y seguridad de estos antivirales en pacientes que no están hospitalizados. El remdesivir ya lo conocen muy bien, no voy a entrar de nuevo en sus características. Saben que en el paciente hospitalizado damos una dosis de carga de 200 miligramos por vía intravenosa y luego 100 miligramos diarios durante 5 días. Los ensayos clínicos nos han demostrado que no es necesario 10 días y que en general se tolera bastante bien y tiene pocos efectos secundarios. Pues bien, en el Congreso Americano de Enfermedades Infecciosas, el IDWeek, hace justo ahora un mes,
se presentó un ensayo clínico doble ciego, aleatorizado, controlado con placebo de los Institutos Nacionales de Salud americanos, en donde los pacientes no hospitalizados de alto riesgo con COVID confirmado por biología molecular fueron tratados con 3 días de remdesivir o placebo. Y la variable de análisis principal era una variable compuesta de evitar el ingreso hospitalario o la muerte a los 28 días, ¿no? ¿Y cuáles son los resultados? Pues miren, no hubo afortunadamente ningún fallecimiento en ninguna de las 2 ramas. Aquí pueden ver que hay una reducción significativa de la hospitalización o de las visitas médicas y mortalidad de cualquier causa, pero ya les digo, no hubo ningún fallecimiento y a nivel, digamos, domiciliario se toleró bien porque la tasa de efectos adversos graves pues fue inferior a la de placebo, ¿no? Esta intervención, dar 3 días de remdesivir intravenoso, reduce digamos, el ingreso hospitalario en más del 85% de los pacientes. Por tanto, es una intervención realmente muy potente. ¿Qué tenemos del molnupiravir? Bueno, es un fármaco de MSD y Rilpivirine, es el primer antiviral oral para tratar el COVID-19. Tiene una actividad in vitro muy potente para coronavirus, digamos, animales y humanos, ¿no? Y además es activo también frente a cepas resistentes al remdesivir. Ha demostrado su utilidad en modelos animales pequeños y en primates no humanos, ¿no? Tanto en prevención, tratamiento como prevención de la transmisión. Se da por vía oral, ¿de acuerdo? Y se transforma en su forma activa a nivel intracelular y lo que hace es inducir un error de la RNA polimerasa de manera que hay una secuencia incorrecta de análogos de nucleósidos, de manera que el virus no es viable, ¿no? Y los datos que tenemos hasta ahora es que, al menos en modelos animales, no es mutagénico. Miren, se han hecho varios ensayos clínicos. A nivel ambulatorio, en los outpatients, está el ensayo clínico MOVe-OUT, que se presentó en el último Congreso Europeo de Enfermedades Infecciosas. Es un ensayo clínico muy bien enmascarado, doble ciego, controlado con placebo, multicéntrico, ¿no? En pacientes no hospitalizados, cuya variable de análisis principal, todos son iguales, es evitar el ingreso hospitalario o la muerte. Se aleatorizaron 300 pacientes a 3 dosis diferentes de molnupiravir o placebo, ¿no? Que se administraban en pacientes con síntomas leves de menos de 7 días de duración. Y las dosis administradas eran 200, 400 u 800 miligramos. Y lo que se demostró es que globalmente redujo de una forma muy importante, muy notable, como veremos a continuación, el ingreso hospitalario o la muerte, y que la eficacia antiviral mayor se observó con la dosis de 800 miligramos, ¿no? Y ahora se está comenzando la parte 2, que juntando parte 1 y parte 2 es la que ha motivado que Pfizer haga una nota de prensa Merck haga una nota de prensa para presentar los resultados. Pero antes de ver la nota de prensa, quiero enseñarles los resultados de las 4 ramas de molnupiravir y el placebo, que es en color gris. Pueden ver que en todas hay la variable de análisis principal, que es ingreso hospitalario o muerte, es mayor en la rama placebo de color gris, pero fíjense que estas diferencias son mucho más importantes, se doblan o se cuadriplican cuando hacemos un subanálisis de individuos de más de 60 años o de pacientes de riesgo, independientemente de la edad, y que han recibido el molnupiravir en los primeros 5 días de inicio de los síntomas, ¿no? Por tanto, estas diferencias son realmente estadísticamente significativas. Como les he dicho anteriormente, en esta nota de prensa de MSD, al juntar los 2 subestudios, lo que demuestran es que la administración de molnupiravir reduce en un 50% el ingreso hospitalario o muerte. Y es importante destacar, aunque no estaba diseñado el estudio para encontrar estas diferencias, que en la rama de molnupiravir no hubo ningún fallecimiento y hubo 8 fallecimientos en la rama de placebo. ¿Qué tenemos de este inhibidor de la proteasa de Pfizer? El PF-073-21332, potenciado con ritonavir. Por tanto, les adelanto que el ritonavir puede originar en personas mayores importantes interacciones farmacocinéticas.
Los datos no están, al menos a día de hoy, ni en preprint, ni tampoco publicados en revista por pares. Y les resumo la nota de prensa que lanzó Pfizer el día 5 de noviembre, ¿no? Este inhibidor de la proteasa tiene una potente actividad in vitro frente al SARS-CoV-2, inhibe las dos, no sé si las dos o una de las dos proteasas que tiene el SARS-CoV-2 y por tanto evita que se pueda fragmentar la proteasa, las proteínas que se generan para poder producir nuevas partículas virales. Se puede dar por vía oral, y esto es súper importante, potenciado con dosis bajas de ritonavir para que pueda darse una vez al día, y en también estudios preclínicos animales no es mutagénico. Mirar, Pfizer está desarrollando distintos ensayos clínicos. El que le presento es el EPIC-HR, ¿no? O sea, evalúa este inhibidor de la proteasa para COVID en pacientes de alto riesgo, ¿no? Y lo que hace es administrar pues, este medicamento cada 12 horas durante 5 días, ¿de acuerdo? En pacientes, en personas que tienen el diagnóstico confirmado por biología molecular y una enfermedad leve o moderada. Y como todos, la variable de análisis principal es evitar ingreso hospitalario o muerte al día 28. El ensayo clínico se paró cuando hubo 1.200 pacientes incluidos porque vieron que había unas diferencias significativas, ¿no? Fíjense que la tasa de reducción de la hospitalización o muerte es del 85%. En la rama del inhibidor de la proteasa no hubo ningún fallecimiento, hubo 10 fallecimientos en la rama placebo y no se acompañó, al menos en este ensayo clínico, de efectos secundarios graves que motivaran, digamos, la retirada del medicamento experimental o del placebo. De hecho, la tasa fue algo menor. En agosto comenzó otro ensayo clínico, el EPIC-SR, que es en pacientes con riesgo convencional. El otro, el que les he enseñado, es en pacientes de alto riesgo. Cambiemos ahora a los anticuerpos monoclonales. Tenemos ya pues una lista, es como un menú, ¿no? Pueden ustedes elegir. El primero es el bamlanivimab, luego hay la combinación de Ligi, bamlanivimab, etesimab, luego la de Regeneron, casirivimab, indevimab, el sotrovimab de GSK, uno de AstraZeneca y hay muchos otros en vías de desarrollo que se están dando para la profilaxis post-exposición o para el tratamiento leve o avanzado del COVID-19, ¿no? Miren, esta diapositiva es muy bonita porque muestra la unión de la espícula del SARS-CoV-2 con el receptor AC2. Pues bien, en verde es donde se sitúan los distintos anticuerpos monoclonales para evitar esta unión y, por tanto, evitar la infección de la célula huésped por el SARS-CoV-2. Todos estos anticuerpos monoclonales se han desarrollado en ensayos clínicos doble ciegos controlados con placebo en pacientes infectados por SARS-CoV-2 con enfermedad leve o moderada y alto riesgo de progresión. Y en todos ellos se ha dado una dosis única del anticuerpo monoclonal en monoterapia o biterapia, monoterapia en el caso de bamlanivimab o de sotrovimab, que se puede dar por vía intramuscular o por vía intravenosa. Y en todos hay una reducción muy notable entre un 60 y un 75% del ingreso hospitalario a 28 días. No, por tanto, si los ponemos todos juntos, estos son medicamentos que podríamos dar en la comunidad, vemos que las tasas de reducción de ingreso hospitalario, porque la mortalidad es bastante anecdótica, oscila entre un 50% del molnupiravir y un 87% del remdesivir administrado por vía intravenosa durante 3 días, ¿no? El inhibidor de la proteasa tiene una tasa de reducción de hospitalización del 85% y los distintos monoclonales oscilan entre un 65% y un 80%. Es importante resaltar respecto a los monoclonales que estos estudios se efectuaron en pacientes no vacunados. No sabemos ahora si en pacientes vacunados la eficacia será similar o menor, ¿no? Y por tanto deberemos esperar a tener estudios al menos de los anticuerpos monoclonales en la población vacunada para ver si pueden tener pues, utilidad para prevenir, digamos, el COVID grave en personas que tengan, personas vacunadas con una bacteria, con un COVID de brecha. ¿Qué otros medicamentos se dan sobre todo en Latinoamérica? La ivermectina.
Fíjense, estos son distintos metaanálisis. Este está publicado en el CID por un grupo de investigadores brasileños, en donde la ivermectina en pacientes con enfermedad leve o moderada por COVID, pues no redujo la mortalidad, ni la estancia hospitalaria, ni el aclaramiento de COVID-19. Pero otro metaanálisis efectuado por Andrews Hill parecía que en enfermedad leve o moderada, en color verde, podía tener unas ventajas en supervivencia, podría reducir el 50% de muerte, ¿no? Entonces, ¿cómo se entienden estos resultados tan contradictorios? Es de loar que el propio Andrews Hill, siguiendo el riesgo de sesgos de la Cochrane, ha reanalizado sus estudios y lo acaba de publicar en una revista preprint que es Research Square, en donde clasifica estos 12 ensayos clínicos con distintos niveles de riesgo de sesgos, ¿no? En color rojo, un ensayo clínico que tuvo problemas metodológicos muy graves. En color naranja, con un sesgo muy elevado. En color verde claro, con, digamos, algunos temas que podían preocupar a nivel metodológico, y en color verde oscuro, realmente con un riesgo muy bajo. Pues bien, globalmente, si analizamos globalmente, es el resultado que tuvo Andrew Hill, que había una reducción de la supervivencia de un 50%. Solo si quitamos el que tenía problemas metodológicos graves, la ventaja en términos de supervivencia es borderline, es del 0.05. Si quitamos los que tienen un riesgo de sesgo elevado, pierde ya la significación, y evidentemente, si quitamos los que tienen problemas metodológicos, nos quedamos con los que realmente están bien hechos. Fíjense que el nivel de significación es de 0.90, ¿no? Pero es que además de todo esto, tienen que entender que aunque la ivermectina tiene realmente actividad in vitro, las concentraciones que se necesitan para inhibir el SARS-CoV-2 son mucho más elevadas que las que se administran en la práctica clínica. De hecho, la ivermectina inhibe el SARS-CoV-2 a nivel micromolar, a 2,5 micromolar. Y las dosis que alcanzamos con el tratamiento recomendado para parasitosis que estamos dando, ¿no? La estrongiloidiasis, por ejemplo, con ivermectina, son 100 veces menores, o sea, se alcanzan concentraciones nanomolares en sangre y 50 veces menores en el parénquima pulmonar, lo que justifica que pues realmente no tenga actividad. Y se estén reportando personas que están tomando dosis muy altas de ivermectina con toxicidades graves. Y les recomiendo algunas publicaciones que acaban de aparecer en forma de cartas al editor en el New England Journal of Medicine. Tenemos también opciones para dar tratamiento antiinflamatorio o anticoagulante en la comunidad. Pues bien, a nivel antiinflamatorio hay bastantes estudios publicados, y también a nivel anticoagulante veremos un ensayo clínico utilizando aspirina o apixaban. Miren, el colcorona en pacientes no hospitalizados nos dejó con un mal sabor de boca, ¿no? Porque cuando hacemos el análisis global, que la variable de análisis principal es ingreso hospitalario o muerte, ¿no? Están en la comunidad estas personas, pues no hubo diferencias significativas, pero cuando se incluyeron solo los pacientes con APCR positiva, que fueron el 95%, estas diferencias fueron significativas, ¿no? Y fue un medicamento que, aunque produce diarrea, porque se debía administrar a dosis bajas durante un mes, estas habitualmente no motivaron la retirada del estudio, ¿no? La fluvoxamina es un antidepresivo, ¿no? Que se ha conocido que puede regular la producción de citoquinas porque actúa a nivel del receptor delta 1 de las chaperonas, ¿no? Entonces, en un primer ensayo publicado hace un año, ¿no? en el JAMA, en donde está perfectamente diseñado porque es doble ciego, controlado con placebo, dar fluvoxamina 100 miligramos 3 días al día durante 15 días producía una mejoría clínica y evitaba el deterioro inmunológico, ¿no? Esto, fíjense que son 80 y 70 pacientes. Hace 2 semanas se acaba de publicar en una revista del grupo Lancet otro ensayo clínico, también doble ciego, controlado con placebo en Brasil, en donde la administración de fluvoxamina reducía el riesgo de hospitalización en un 32%, ¿no? Y esto es muy importante y es algo que deberemos considerar. Y este es un estudio mucho más potente, 1.500 pacientes, incluidos
en este ensayo clínico y es algo que se deberá valorar en estudios que confirmen estos resultados para ver si se puede administrar a nivel de la comunidad, ¿no? En el domicilio de los pacientes. Y otro medicamento que también teníamos algunas noticias que podía ser útil es dar la corticoides inhalados, ¿no? La budenosina inhalada. Esta es una publicación del Lancet muy reciente, 1.500 pacientes, ¿no? Y la variable de análisis principal es una variable coprimaria, ¿no? Que es la descripción de una mejoría, digamos, descrita por el propio paciente o el ingreso hospitalario o muerte, y pueden ver cómo la administración de budenosina en la comunidad reduce el riesgo de progresión del COVID-19, ¿no? Por tanto, aparte de los antivirales que tenemos dos antiinflamatorios o 3 antiinflamatorios, colchicina, digamos, la fluvoxamina y la budenosina inhalada, que también nos podían ayudar. ¿Nos pueden ayudar algo los anticoagulantes y antiplaquetarios? Pues este es un ensayo clínico con aspirina y apixaban, perdonen, que con resultados negativos con respecto al placebo. Por tanto, de momento a nivel comunitario no daremos ni anticoagulantes directos ni aspirina para prevenir las trombosis. ¿Qué hay de novedades en el paciente hospitalizado? Pues hay algunas. Este es un gran estudio observacional efectuado en Estados Unidos. Casi 30.000 pacientes tratados con Remdesivir, ¿no? La administración de Remdesivir globalmente redujo la mortalidad a 2 semanas en un 24% y al mes en un 12%. Es un estudio observacional con todos los sesgos que esto puede indicar. El molnupiravir en pacientes hospitalizados, el ensayo clínico MOVE-IN, no tuvo eficacia en ninguna de las 4 dosis en comparación con el placebo, ¿no? El tiempo hasta la recuperación fue el mismo en las 4 ramas. Y finalmente, con respecto al tratamiento antiviral, este ensayo clínico es el más importante. Es un ensayo clínico recovery en el que los investigadores ingleses aleatorizaron a los pacientes a recibir los anticuerpos monoclonales de Regeneron, el casirivimab y el indevimab, con respecto al standard of care. Y la variable de análisis principal, como pueden ver, es dura, es mortalidad a 28 días. Incluyeron casi 10.000 pacientes y, como pueden ver en esta curva de supervivencia, la mortalidad a 28 días fue la misma en el grupo de anticuerpos monoclonales y en el grupo de standard of care. Pero luego hicieron un análisis muy interesante. Hicieron un subanálisis en base a si los pacientes tenían anticuerpos frente al SARS-CoV-2 en el momento del diagnóstico o no. Y miraron que cuando los pacientes tenían anticuerpos naturales frente al SARS-CoV-2, la adición de anticuerpos monoclonales no suponía ningún beneficio en términos de supervivencia. Pero si eran seronegativos, si en el momento del diagnóstico estos pacientes no habían hecho anticuerpos de forma natural, la administración de anticuerpos monoclonales, en este caso los 2 de Regeneron, reducía en un 20% la mortalidad. Por tanto, son datos muy interesantes, es una prueba de concepto muy relevante que habrá que redefinir en un mundo en el cual la vacunación cada vez es más sistemática, no y todo el mundo tiene más o menos anticuerpos. Habrá que hacer estudios, subestudios de los ensayos clínicos realizados en pacientes hospitalizados en donde los monoclonales no funcionaban, para ver si en base a si había anticuerpos basales sí o no el beneficio se puede confirmar, y luego estudios ya en población vacunada y puede ser también de utilidad en pacientes que tienen inmunodeficiencias y que no hacen anticuerpos, ¿no? Y entonces la administración, esto es muy importante, de anticuerpos monoclonales en la enfermedad, en el paciente hospitalizado, puede tener beneficios en términos de supervivencia. La dexametasona, este es el ensayo clínico pivotal del recovery, publicado en el New England, ¿no? Reducía claramente la mortalidad, dando 6 miligramos al día durante 10 días. Pues bien, se acaba de publicar hace 2 semanas en el JAMA el COVID Steroid 2, en donde se comparan 6 miligramos con 12 miligramos de dexametasona intravenosa. Como pueden ver, hay una tendencia, una reducción de 5 puntos de la mortalidad que no es estadísticamente significativa porque, por desgracia, los investigadores, digamos, infraestimaron, hay un error de tipo 2, no tiene poder suficiente este ensayo clínico para detectar estas diferencias significativas, ¿no? Pero es algo que probablemente se deberá examinar con más pacientes si 12 miligramos de dexametasona diaria durante 10 días es mejor en términos de supervivencia que 6 miligramos al día.
Baricitinib también lo hemos comentado. Recuerden que tiene dos mecanismos de acción. Uno sería una hidroxicloroquina-like, inhibe la endocitosis y luego se reduce la inflamación, ¿no? Y por eso se utiliza en la artritis reumatoide y en otras enfermedades, digamos, reumatológicas. El ACT2, el ensayo clínico dando Remdesivir con baricitinib con Remdesivir en el estadio 6, pacientes con alto flujo o ventilación mecánica no invasiva, reducía de forma significativa el tiempo hasta la recuperación. Esto lo sabíamos. Pues bien, ahora se ha publicado el COP-Barrier, también, que nos ha dejado un poco con dudas, ¿no? Porque esta en este ensayo clínico la variable de análisis principal, que es combinada, ¿no? Ventilación mecánica o muerte. Hubo 3 puntos de diferencia entre el baricitinib y placebo, que no fue significativa, pero cuando miramos como variable secundaria la mortalidad, fíjense que la mortalidad a 28 días fue 5 puntos menor en la rama de baricitinib, y esto pues probablemente deberá consolidarse en otros ensayos clínicos, ¿no? Y fue muy tolerado independientemente de si el paciente tomaba corticoides o no. Por cada 20 pacientes tratados con baricitinib salvamos una vida, ¿no? Y creo que merece la pena hay más ensayos clínicos en marcha, a ver si pueden confirmar estos beneficios en términos de supervivencia, ¿no? Un primo hermano del baricitinib es el tofacitinib, que también inhibe la janusquinasa 1, 2 y 3 y en menor medida la tirosinquinasa 2, dado por vía oral hasta 2 semanas en comparación con placebo. Pues lo que hace es reducir, mejorar, digamos, reducir el riesgo de muerte o de fracaso respiratorio en comparación con el placebo, ¿no? Y el máximo beneficio del 50% se observó cuando se daba conjuntamente con corticoides. Y esto es muy importante, ¿no? Por tanto, es algo que debemos tener presente. La colchicina en paciente hospitalizado no funciona. O sea, la colchicina en este ensayo clínico del Recovery, publicado también en una de las revistas del Lancet, Respiratory Medicine, se daba concomitantemente con corticoides, ¿no? Añadir colchicina a la dexametasona no supone ningún beneficio clínico adicional. La misma mortalidad a 28 días, y estas curvas de supervivencia pueden ver que se solapan, ¿no? Colchicina con respecto al grupo control. ¿Qué datos? Hasta ahora hemos hablado de inhibidores no selectivos de la respuesta inflamatoria. Ahora vamos a hablar de 2 que son selectivos, ¿no? El inhibidor de la interleuquina 6, el tofacitinib, y luego de la interleuquina 1, el anakinra. Este es el ensayo clínico Recovery, que es el que nos ha convencido de que debemos dar una dosis única de tocilizumab y que esto tiene en combinación con la dexametasona, como veremos a continuación, beneficios en términos de supervivencia, ¿no? Reduce la mortalidad en un 15% al mes y hace que casi un 22, uno de cada 4 pacientes esté dado de alta a los 28 días de la aleatorización. Por tanto, beneficios muy importantes, beneficios que sobre todo se observa cuando se da el tocilizumab concomitantemente con la dexametasona, ¿no? En términos de supervivencia hay una reducción de la supervivencia de un 21%. Y fíjese que cuando se da solo no hay diferencias en términos de mortalidad. El anakinra, hubo un primer ensayo clínico, el Corinmuno ANA1, que no demostró ningún beneficio ni en la variable combinada ventilación mecánica o muerte o en términos de supervivencia. Pero ahora se acaba de publicar un ensayo clínico en Nature Medicine hace 2 meses, realizado en Grecia, en donde los pacientes pues con neumonía y un síndrome de distrés respiratorio agudo, que tienen unos niveles elevados del receptor activador del plasminógeno, que es insoluble a la uroquinasa, el SUPAR. El SUPAR es una variable subrogada de los niveles de interleuquina 1A y de calpropectina que se asocian a inflamación, ¿no? Pues bien, en estos pacientes estándar inflamados que tienen niveles elevados de SUPAR, niveles por tanto superiores a 6 nanogramos por mililitro, la administración de anakinra a dosis bajas, 100 miligramos al día de 7 a 10 días, se acompaña de forma significativa de una menor mortalidad y de una mayor tasa de desaparición de los síntomas y de alta hospitalaria, ¿no?
En mi hospital no se hacen los niveles de SUPAR, pero aparentemente hablando con expertos del Centro de Diagnóstico Biológico no costaría mucho ponerlo en marcha. Es importante que se hagan estudios nuevos para que pues, confirmen o refuten estos resultados, ¿no? Pero es una vía esperanzadora el que el SUPAR identifique un subgrupo de pacientes que se puedan beneficiar de anakinra. ¿Qué está haciendo la OMS? Pues la OMS pondrá en marcha 3 ensayos clínicos con estos productos. Con un antimalárico, el artesunate por vía intravenosa durante 7 días porque tiene propiedades antiinflamatorias. El imatinib por vía oral, que es un inhibidor de la tirosinquinasa, ¿no? Que impide el edema, la extravasación a nivel del capilar pulmonar de líquido intersticial y por tanto de la inflamación. Y el infliximab intravenoso, una dosis única, que es un anti-TNF, y el TNF potencia con el interferón gamma toda la cascada inflamatoria, ¿no? Pues en teoría anunciaron hace ahora 3 meses la realización de estos ensayos clínicos. Vamos a ver cuáles son los resultados. Ya para acabar es qué tenemos de anticoagulación, ¿no? Pues bien, lo que hemos comparado en paciente hospitalizado no ingresado en la UCI es a anticoagulación a dosis completa con heparina o profiláctica. Pues bien, esto es beneficioso. Hay otro ensayo clínico que demuestra resultados parecidos en términos de mortalidad. Parece que la dosis terapéutica es superior a la dosis profiláctica en términos de mortalidad, aunque en este ensayo clínico la variable compuesta principal no hubo diferencias estadísticamente significativas, pero fíjese que la mortalidad bajó del casi un 8% a un 2% en las ramas profilácticas y terapéuticas respectivamente, ¿no? Por tanto, da la impresión de que la anticoagulación, el paciente que está en sala de hospitalización, que no está en críticos, podría ser útil. Por el contrario, 2 grandes ensayos clínicos publicados uno en el New England, demuestra que la anticoagulación, rojo muerte, azul pues buena evolución, pues en comparación con la tromboprofilaxis con heparina no tiene ningún beneficio adicional, ni la profilaxis ni dosis intermedias, ¿de acuerdo? Dar dosis intermedias versus la dosis profiláctica de heparina, ¿no? Este es otro ensayo clínico publicado en el JAMA y que ya comenté en la última revisión. Por tanto, las opciones terapéuticas que tendríamos en la comunidad, sobre todo en pacientes de más de 60 años o con comorbilidades o de alto riesgo de progresión, a partir de ahora nos tendremos que plantear si damos anticuerpos monoclonales, molnupiravir o el inhibidor de la proteasa por vía oral o una pauta corta de remdesivir por vía intravenoso, teniendo en cuenta que la gran tasa de vacunación que tenemos hoy en día hace que el papel de los monoclonales deba reanalizarse, ¿no? Si el paciente ingresa en el hospital, y está tanto en sala de hospitalización como en unidades de críticos, pues tenemos el remdesivir, dexametasona de 10 días y dosis únicas de tocilizumab y heparina de bajo peso molecular. ¿Qué datos hay de profilaxis posexposición frente al SARS-CoV-2? Pues bien, los anticuerpos monoclonales en ensayos clínicos hay más, doble ciego, controlados con placebo, en contactos de convivientes, un conviviente tiene la infección por SARS-CoV-2, los otros no, o en personal, en centros geriátricos, ¿no? Ha demostrado una reducción de la enfermedad sintomática por SARS-CoV-2 del 80%, ¿no? Y además la carga viral es menor, el aclaramiento es más rápido y por tanto también podría beneficiarse en la reducción de la transmisión, ¿no? Por tanto, datos positivos. Ahora ya tenemos además monoclonales que podemos dar por vía subcutánea. Y se están haciendo en estos momentos ensayos clínicos doble ciegos controlados con placebos, con molnupiravir oral y también con el inhibidor de la integrasa por vía oral. Por tanto, es un campo de intervención muy importante. ¿Qué datos tenemos de la vacuna, de la eficacia de las vacunas frente a las nuevas variantes? Miren, esta es una publicación muy importante del New England. Aquí tenemos en color azul a la variante alfa, la de UK, y en color lila a la variante delta. Una sola dosis, tanto de Pfizer como de AstraZeneca, no nos sirve para protegernos de la infección, 30%, y 2 dosis nos protegen un 80%, tasas algo menores que para la variante alfa. Y si comparamos, después de una dosis completa
de vacunas mRNA con vacunas de adenovirus, aquí tienen el riesgo de infección, es un 20% menor cuando utilizamos vacunas de mRNA que cuando utilizamos vacunas basadas en vectores en virales, ¿no? en adenovirus. Además, otro hecho muy importante, por tanto, es que la vacunación no nos previene de la infección y, por tanto, podemos transmitir el virus hasta a otras personas vacunadas y no vacunadas, aunque la vacunación previene de la enfermedad grave y acelera el aclaramiento viral, ¿no? Por tanto, de ahí el énfasis tan importante que, a pesar de que estemos vacunados, en nuestro país, la mayoría de nosotros, en lugares cerrados, debemos mantener el uso de máscaras faciales para evitar la transmisión aérea de la infección por SARS-CoV-2. ¿Cómo actúan los anticuerpos neutralizantes? Es una diapositiva muy densa. Aquí tenemos todos los anticuerpos neutralizantes, aquí todas las variantes. Centrémonos en Delta, que es la que funciona ahora. En verde hay actividad, en rojo no funciona. Pues bien, funciona la combinación de Regeneron, muy bien, funciona el Etesimab y funciona el Sotrovimab, ¿de acuerdo? Tienen una actividad muy potente frente a la variante Delta, por tanto, por ahí las cosas van muy bien. Lo que debemos saber es si en las personas vacunadas estos anticuerpos monoclonales pueden ser de utilidad o no. ¿Qué sabemos de la variante Mu? Mire, lo que les dije antes, la variante Mu es la más resistente que se ha descrito hasta ahora. Hasta ahora está fundamentalmente concentrada en Colombia. Y se ha mirado la capacidad de neutralización de pacientes de personas que han pasado la infección, por tanto, suero de convalesciente, o de personas que están vacunadas. Y miren, aquí tenemos la variante Mu. Por tanto, las personas, el suero, la actividad neutralizante de los pacientes convalescientes es 10 veces menor que para el virus original. Y con respecto a las vacunas de mRNA, la actividad neutralizante es también 10 veces menor que frente a la variante original, ¿no? Por tanto, vamos a seguir con atención la evolución de la variante Mu en las próximas semanas o meses. ¿Qué sabemos de la tercera dosis? ¿Cuándo hay que darla y a quién hay que darla? Miren, esta es una diapositiva muy bonita de Nature Medicine, en donde aquí podemos ver todas las vacunas en el eje de ordenadas la protección y en el eje de abscisas la neutralización, ¿no? A más neutralización, más protección. En la parte derecha de la diapositiva podemos ver la eficacia que podemos predecir con respecto a la eficacia observada. Y la mayor eficacia se observa en vacunas mRNA de la espícula, la de Novavax y también la vacuna de la Sputnik 5, en teoría. Esta protección, ¿cuánto tiempo nos dura? Aquí esto es lo mismo. Aquí tenemos la tasa de protección, en azul 100% de protección, en rojo poca protección. Fíjense que las vacunas de mRNA, las vacunas de la espícula, solo, por ejemplo, Novavax o la Sputnik, tienen tasas de protección muy elevadas y algo menores respecto a la infección, no respecto a la gravedad, las tienen las vacunas de vectores virales o las vacunas de virus inactivados. ¿Cuánto tiempo dura esta protección? Miren, en la parte izquierda de la diapositiva pueden ver que la caída de los anticuerpos neutralizantes va en paralelo en personas vacunadas y en la inmunidad natural. ¿Y cuánto tiempo dura? Pues fíjense que dura aproximadamente unos 6 meses, ¿de acuerdo? Aproximadamente esta caída en pacientes que han pasado la infección y en pacientes vacunados dura aproximadamente unos 6 meses. Y bien, pero así todo tienen títulos de neutralización, ¿no? Mi pregunta es, ¿cómo se traslada esta bajada de la neutralización en la práctica clínica? Pues bien, esto, aquí, perdón, vamos a insistir en el mismo tema. Aquí podemos ver cómo baja el título de anticuerpos, en este caso de IgG, frente al dominio de la espícula, ¿no? Al dominio de unión del receptor de la espícula. Se alcanza un título máximo a las 2 semanas después de la segunda dosis y luego baja hasta los 6 meses. Y esto es importante, baja mucho más en las personas que tienen 60 o más años. Y el título es algo mayor en las personas más jóvenes, ¿no? Por tanto, esto ya nos llama la atención, ¿no? Personas por encima de los 60 años tendrán títulos en los 6 meses
de anticuerpos y de neutralización menores que las personas más jóvenes. ¿Y cómo se traslada? Esto se ha analizado a nivel poblacional en millones de personas en Israel. Lo primero es que esta caída de anticuerpos, miren, en color blanco, las columnas blancas es antes de la vacunación y luego las columnas de distintos colores es después de la vacunación y los colores oscuros es después de 6 meses de la vacunación. ¿Cuáles son las tasas de infección confirmadas por 1000 personas vacunadas? Y lo que pueden ver es que las tasas de infección quizás son algo mayores en las personas de 60 años, pero no depende de la edad. Nos podemos infectar todos. Ahora, lo importante es saber cuántos de los que se infectan tienen una enfermedad potencialmente grave. Y aquí lo que pueden ver es que la enfermedad grave a los 6 meses se observa sobre todo en las personas mayores de 60 años, ¿no? Puede haber algunos casos entre 40 y 60 y es muy anecdótica por debajo de los 40 años. Por tanto, las personas de 60 años son una diana para revacunar. La caída de anticuerpos no nos protege de la infección y en las personas de más de 60 años de poder tener un COVID grave. Muy bien. ¿Qué pasa si a estas personas de 60 años o más les damos la tercera dosis? Pues esto también lo han analizado en Israel. Pues si damos la tercera dosis, esta columna nos dice las veces que se reduce la tasa de infección. A partir de las 2 semanas se reduce entre 10 y 20 veces el riesgo de infectarse y hasta en un 20% el riesgo de desarrollar una enfermedad grave. Por tanto, el revacunar a personas de más de 60 años es efectivo y el primer gran país que lo ha mirado es Israel. ¿Qué pasa en los pacientes inmunodeprimidos? Esta es una diapositiva de la doctora Oliver que presentó en una reunión de la CIP en los CDC a finales de julio. Aquí pueden ver que las tasas de anticuerpos en las personas sanas oscilan como grupo control entre el 95 y el 100%. Y las tasas son mucho menores en distintos estudios en los pacientes con cáncer y dentro de los pacientes con cáncer en color azul marino, mucho peores en las neoplasias hematológicas, en los pacientes con diálisis, cae muchísimo en los pacientes con trasplante de órgano sólido y en aquellos que reciben tratamientos inmunosupresores. Por tanto, estos son otras dianas para dar una tercera dosis. ¿Y qué eficacia puede tener? Pues esto se ha mirado la eficacia de la tercera dosis con vacunas de mRNA en trasplantes de órgano sólido haciendo un ensayo clínico que se ha publicado hace 2 semanas en el New England. Aquí pueden ver la respuesta con una vacuna mRNA y el placebo. En el placebo el título de anticuerpos frente al RBD es plano, mientras que en los vacunados hay un incremento después de la vacunación. Y también se puede ver las tasas de neutralización que en el grupo placebo se mantienen un 25%, en el grupo vacunado aumentan hasta un 60%, ¿no? Por tanto, dar un boosting con vacunas mRNA en personas inmunodeprimidas seguro que será eficaz. ¿Y qué ocurre además con la nueva variante Delta, ¿no? Con la tercera dosis? Pues fijémonos en las personas de más de 60 años. Pues dar una tercera dosis, tanto en la cepa original como en la variante Delta, incrementa de forma notable la tasa de neutralización, la dobla. Por tanto, también nos protegerá de la variante Delta, que es la que está circulando en la actualidad. ¿Y cuál es la mejor vacuna para dar las terceras dosis? Pues mira, no hay duda. Lo que hay que dar es una vacuna mRNA. ¿Por qué? Sobre todo porque las vacunas con vectores virales generan 2 tipos de inmunidad. La inmunidad frente al SARS-CoV-2 y la inmunidad frente al vector viral, en este caso el adenovirus, que vehiculiza el gen de la espícula del SARS-CoV-2. Por tanto, lo ideal es que la tercera dosis sea utilizar una vacuna mRNA. Y aquí pueden ver no datos de tercera dosis, sino qué ocurre con las vacunaciones híbridas, ¿no? Comenzar con una vacuna, por ejemplo, de adenovirus y luego dar una segunda dosis con una vacuna, digamos, de mRNA. Pues aquí pueden ver estos datos también publicados en el New England, en una cohorte suiza, en donde miraron, sueca, la variante sueca y la variante beta, ¿de acuerdo? Y pueden ver cómo la tasa de anticuerpos después de una segunda dosis de una vacunación híbrida, adenovirus seguida de mRNA, es muy superior
a dar dos vacunas del mismo vector viral. Y esto no solamente en tasas de neutralización, sino si miramos a la inhibición del efecto citopático, vemos que es muy superior en cuando se da una vacunación híbrida adenovirus mRNA que no cuando se dan dos vacunas de adenovirus, ¿no? Por tanto, la respuesta es vamos a revacunar con una tercera dosis con una vacuna mRNA. Resumiendo este apartado, lo que vamos a hacer es, por tanto, priorizar la tercera dosis en personas mayores de 60 años o más, en pacientes con comorbilidades o inmunosupresores independientemente de la edad, y en una segunda fase daríamos una dosis de recuerdo a la población general. Ya para acabar, quedan unos 5 o 10 minutos aproximadamente, vamos a ver qué datos tenemos nuevos de seguridad. Se han caracterizado, definido muy bien los datos, los efectos adversos graves, ¿no? En las vacunas tanto de adenovirus como de mRNA. Y sabemos que hay dos complicaciones graves en las vacunas basadas en adenovirus, las vacunas basadas en vectores virales, como son el síndrome de trombosis trombocitopénica y el síndrome de Guillain-Barré. Por el contrario, en las vacunas de mRNA se están describiendo casos de miocarditis y pericarditis. De una forma breve vamos a ver qué ha aparecido de nuevo, qué sabemos de nuevo de estas complicaciones. Mire, del síndrome de trombosis trombocitopénica, que ha tenido distintos nombres, lo primero que les quiero recordar es cuál es la incidencia. La incidencia es en las vacunas de vectores virales, después de la primera dosis de AstraZeneca de 10 casos por millón y baja 10 veces después de la segunda dosis. Por tanto, el problema está en la primera dosis. Si no haces la complicación, pues hay un sesgo de selección positivo, es muy raro que vuelvas a hacer una complicación después de la segunda dosis. Y para las vacunas de Janssen, dosis única, oscila entre 2 casos por millón. No tenemos datos de Sputnik. Y esta complicación puede existir, pero es muy rara en las vacunas mRNA. Se acaba de publicar también recientemente el primer estudio de cohortes prospectivo de 220 casos del síndrome de trombosis trombocitopénica. Lo primero a recordar es que los criterios para diagnosticarlo no es una complicación que aparece entre 5 y 30 días después de la primera dosis, con una complicación que es una trombosis, con trombocitopenia, con niveles altos de dímero D superior a 4000 y con anticuerpos anti-PF4. Estos pacientes en general tienen menos de 60 años, son mujeres, y la trombosis pues puede aparecer en cualquier parte del organismo, pero sobre todo se observa en las venas cerebrales, ¿no? Y los factores que pueden asociarse a mortalidad son el que tengan una hemorragia cerebral, la trombosis del seno venoso cerebral, el que haya plaquetas bajas, fibrinógeno bajo o unos niveles de dímero D muy altos por encima de 10.000. Y ahora en este estudio prospectivo se ha reducido la mortalidad, pero no es despreciable. La mortalidad es del 22% y los factores predictores son los que acabo de comentar. Respecto al tratamiento, no hay novedades. Vamos a dar inmunoglobulinas G por vía intravenosa durante 2 días. Evitaremos la anticoagulación con heparina. Si es preciso, daremos otros tipos de anticoagulantes. Y evitaremos las transfusiones de plaqueta y aspirinas. Y no queda claro cuál es el potencial uso de los corticoides. ¿Qué sabemos del síndrome de Guillain-Barré? Pues está bien descrito tanto en la vacuna de AstraZeneca como en la de Janssen, ¿no? Con unas incidencias de 4 y 5 casos por millón de habitantes, por millón de vacunados, perdón. Pero claro, estas tasas son mucho menores que el síndrome de Guillain-Barré después de pasar la infección. Son de 3 a 4 veces menores, ¿no? Si tú pasas una infección por SARS-CoV-2, sea leve, moderada o grave, el riesgo de hacer un Guillain-Barré es de casi 15 casos por millón de infecciones, ¿no? Por tanto, a pesar de esta complicación, el beneficio de la vacunación es muy superior. ¿Qué sabemos de las miocarditis y pericarditis? Se han asociado a las vacunas de mRNA. Les recuerdo que las dosis en adultos de Moderna y Pfizer son distintas. Moderna utiliza 100 microgramos y Pfizer 30, y las tasas de miocarditis es de 33 y 13 casos por millón de vacunados respectivamente. ¿Cuál es la mayor incidencia? Pues la mayor incidencia se observa en chicos de entre 18 y 24 años, donde las tasas de miocarditis, pericarditis pueden llegar a ser de casi 300 casos por Moderna y de casi 50 casos por millón de vacunados con Pfizer.
Afortunadamente, esta es la mayor parte de estas personas que hacen esta complicación es leve o moderada, es muy raro que sea grave, y la disfunción ventricular del ventrículo izquierdo que se observa en el ecocardiograma se normaliza en la mayor parte de casos durante el seguimiento, y la mortalidad realmente es muy rara. Es importante recordar que, si antes hemos dicho que el síndrome de trombosis trombocitopénica se observa después de la primera dosis de las vacunas de adenovirus, esta miocarditis o pericarditis se observa fundamentalmente después de la segunda dosis de las vacunas de mRNA. Y para acabar, me gustaría pues, que se quedaran con estos mensajes, ¿no? En primer lugar, que la variante Delta es la que actualmente predomina en todo el mundo, que la vacunación frente al SARS-CoV-2 reduce la infección y la enfermedad grave, y que estos casos de brecha en pacientes vacunados se observan en aquellas personas que hacen pocos anticuerpos neutralizantes, que por primera vez en este año y medio parece que vamos a tener antivirales que podremos dar en la comunidad, en los pacientes que están en casa, para evitar, sobre todo en personas mayores y de alto riesgo, el que ingresen en el hospital o mueran, que hemos estandarizado el tratamiento de la COVID del paciente hospitalizado, por tanto el COVID grave, ¿no? Estos pacientes reciben remdesivir, corticoides, tocilizumab y heparina profiláctica, que la vacunación, la inmunidad generada por las vacunas se reduce en el tiempo, y a los 6 meses esta reducción de la vacunación pues es mayor, sobre todo en las personas de 60 años o más, y luego, obviamente, independientemente del tiempo, en las personas con comorbilidades y por inmunosupresión, y que la tercera dosis debe priorizarse en estos grupos, y que las complicaciones descritas por estas vacunas, pues hay esta asociación, ¿no?, del síndrome de trombosis trombocitopénica y Guillain-Barré con las vacunas basadas en vectores de adenovirus, y la miocarditis pericarditis en las vacunas basadas en mRNA. Y para acabar, agradecer a estas personas pues, que hayan cedido algunas diapositivas, el haber compartido pues, muchas ideas, ¿no? Quizá falta alguna persona, y dedicar esta presentación, como siempre, a todos el personal sanitario que está en primera línea tratando pacientes con infección por SARS-CoV-2, a nuestros pacientes y a sus familias. Muchas gracias por su atención.